pueden enseñarnos a nosotros de alguna manera. Y en esta introducción yo me propongo hablarles para introducir esta serie. Obviamente que al referirnos al título como tal, Diálogos con Dios, de esas tres palabras, diálogos con Dios, hay una palabra que sobresale. Y usted me va a decir que es Dios. No, es diálogo. Porque Dios ya nosotros lo conocemos. Ahora, lo que pasa con la palabra diálogo es que encierra significados importantes. Y en la introducción de esta serie quiero contarles acerca de eso. De manera que la palabra diálogo viene del antiguo griego, del idioma griego antiguo. Y como ocurre en algunas palabras griegas, hay palabras que son compuestas, ¿ya? Tienen dos partes. Y esta palabra, diálogo, entra en esa categoría. Así que la primera palabra que compone a diálogo es dia, que significa a través de. Esas tres letras, en ese idioma original, sencillamente dice a través de. La otra palabra importante para la completación de la palabra diálogo es la palabra logos, que probablemente es más familiar a nuestro oído, la palabra logos, que simplemente significa palabra. Pero al ir más adelante podemos encontrar que palabra y también la palabra discurso. Así que al construir esto, sugiere hablar a través de o conversar a través de la palabra. Así, desde el idioma original encontramos entonces el significado de la palabra diálogo. Entonces el significado original era una conversación o intercambio de palabras con el objetivo, y esto me hace ver más interesante la palabra, de comprender. Usted puede estar dialogando con alguien, pero no hay comprensión, no se entienden. Así que, aunque está hablando con otra persona, realmente el diálogo no se da. ¿Están conmigo? Amén. Pues si tú estás hablando con otro y no te entiendes, pues obviamente no se logra el objetivo del diálogo, que es el entendimiento. Esa palabra también tiene que ver con debatir, con buscar la verdad. La palabra diálogo también puede referirse a un género literario donde se finge una conversación entre personajes. De hecho, ese género literario de diálogo lo encontramos en la Biblia, en algunos pasajes, donde alguien habla imaginariamente con otra persona. En las categorías de la literatura universal, entonces está ese género literario. En este sentido, el diálogo no solo implica una conversación, sino también una discusión. Y en este sentido quiero aclarar que discusión no es esa que nosotros conocemos por allí, vulgar, de pelear. No, ahí no hay diálogo, ahí hay pelea. No, es discutir sobre argumentos. ¿Qué piensas tú? Yo pienso esto, tú piensas el otro. Y entonces ahí hay un debate realmente. Un diálogo es importante porque entra en el campo de la negociación, el cual se trabaja mucho en el asunto diplomático de los países. Dialogan para llegar a una conclusión. Más objetivamente se puede definir la palabra diálogo como plática o conversación entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. Ese es el otro tema interesante. Un diálogo real es donde hay comprensión del mensaje, pero un diálogo real es donde ambas partes participan. Tú puedes estar con otra persona conversando, pero si de la otra parte no hay una respuesta, simplemente es un monólogo delante de una persona. ¿Están conmigo, verdad? El monólogo se diferencia del diálogo en el sentido de que el monólogo es una persona que habla. Yo hoy
hoy probablemente esté haciendo un monólogo en una conferencia donde no se le permite a la gente interrumpir con una pregunta o participar de la discusión que plantea el orador, entonces es prácticamente un monólogo. Mientras que en el diálogo hay una participación de dos o más personas. ¿Están conmigo, verdad? Entonces estamos enfocados cuando hablamos de esto de diálogo con Dios. Quiero añadirles otra cosa más atractivo a nuestro idioma español. Y es que en la Biblia, ¿cuántos trajeron la Biblia? Levántela, salúdela así, oxigénela. En esa Biblia que tú tienes, y en traducciones que he leído, en concordancias que he visto, la palabra diálogo no aparece en la Biblia. ¿Están conmigo? Así que no podemos, vamos a decir, diálogo es antibíblico o no es bíblico, ¿no? Es probable que la palabra no aparezca, pero el concepto de diálogo está presente en cualquier cantidad de maneras en la Biblia, ya sea a través de conversaciones entre personas o de la comunicación de Dios con la humanidad. Hay palabras que tú no vas a conseguir en la Biblia, pero el concepto de esa palabra, lo que significa como tal, realmente está allí en ese libro maravilloso al cual no se le escapa nada. En conclusión, la serie trata de conversaciones o diálogos entre Dios y seres humanos. Vaya, Dios tuvo ese atrevimiento de bajar de su grandeza para conversar con alguien, con un ser humano, como decía ya el salmista. ¿Quién es el hombre para que lo visites? En esa gran pregunta. Pero sí, es real. Y en esta serie, una serie corta, pero vamos a tratar algunos de esos personajes que tuvieron el inmenso privilegio de conversar con Dios. Ahora, tenemos que ir al principio para encontrar diálogo en la Biblia. ¿Dónde encontramos el primer diálogo en la Biblia? Bueno, hay que ir al principio. Por cierto, la palabra Génesis significa eso, principio. El primer diálogo con un ser humano se da en un lugar, Edén. Que es importante que les ayude con esta palabra, que también significa huerto, significa jardín o paraíso. Cualquiera de estas tres palabras, o cuatro en este caso, con Edén, se está refiriendo a ese lugar importante. Pero también quiero, aparte de esta significación de la palabra Edén, quiero darles un relato geográfico y las características de ese huerto, de ese jardín o de ese paraíso. ¿Y dónde conseguimos eso? Pues en la misma Biblia. Génesis capítulo 2, versículos 8 al 14, claramente está ¿cómo se llama? Los lugares. Tenía una palabra por ahí, pero se me fue. Si la encuentran, me la buscan, por favor. Coordenadas. Mire, ya me la consiguió la pastora. La Biblia nos da las coordenadas de ese lugar. ¿Qué dice allí? Jehová Dios plantó, y ahí está el lugar, un huerto en Edén. ¿Y dónde está Edén? Bueno, aquí lo responde, al oriente. Y puso allí al hombre que había formado. Así que este lugar se convirtió en el hogar de las primeras criaturas humanas. Hay otro pasaje que nos da más detalles acerca del lugar, menciona unos ríos y tal y qué sé yo. Pero no vamos a meternos allí porque necesitamos tiempo para seguir adelante. Ahora, el hecho trascendente aquí, caramba, y yo pensaba en esto, es el hecho de que el Padre Creador, el Creador de todas las cosas, el Señor de señores, el Rey de reyes, el omnisciente, el omnipresente, el eterno, el misericordioso, haya venido a conversar con algún ser humano. Y esto verdaderamente representa algo que dije hace un momento. ¡Qué privilegio!
quienes hayan escuchado la voz audible de Dios han tenido un inmenso privilegio. No me avergüenzo al decirlo, pero yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. Porque Dios tiene muchas maneras de conversar contigo o de hablarte. No sé cómo decirlo, pero es algo que está o se produce en tu espíritu. Y es una cosa que yo la llamaría aquí extrasensorial. Va más allá de tus sentidos. Así siento yo la comunicación con Dios. No me han escuchado a mí decir aquí, Dios me dijo, me cuido de eso. Prefiero decir, siento, Dios me dio a entender, que decir Dios me dijo porque no he escuchado su voz. Y soy honesto al decirlo. Porque cuando yo leo la Biblia, Dios me habla. Quiero escuchar la voz de Dios, quiero que Dios me diga algo. Lee la Biblia. ¿Por qué hay gente que Dios no le habla? Porque no lo deja hablar. La Biblia está cerrada. ¿Y qué es la Biblia? La palabra de Dios. De manera que cuando tú abres la Biblia y comienzas a leerla, se activa la palabra de Dios para tu vida. Y te da orientaciones, te aconseja, te enseña sobre todas las cosas, sobre Él, sobre la vida, sobre ti mismo. Toca el que está a tu lado, da la flojera. Lee. Sí, voy a decir algo aquí. La cultura latinoamericana, bajo estudios serios, no tiene una dedicación a la lectura. Usted va a otros países, usted viaja en un avión donde hay personas de diferentes nacionalidades, usted ve una persona con su audífono y con un libro en la mano, leyendo. Va a una plaza y consigue gente leyendo en las plazas. Tristemente nosotros no tenemos una cultura lectora. Y hay que quebrantar esa anticultura de no leer. Que Dios nos agarre confesado. Ahora vamos a revisar entonces cómo comenzó todo, qué pasó allí, cómo se desarrollaron los hechos para un diálogo con Dios. Tenga la Biblia abierta, por favor, vamos a leer capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice? Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Para haber un diálogo, tiene que haber otra persona. Así que lo primero que Dios hizo fue otra persona para comunicarse con ella. ¿Están conmigo? Así comenzó la historia. Comenzó la historia haciendo. Toca al que está a tu lado y dile, tú eres un privilegiado. ¿Y sabes por qué digo esto? Y quiero que le digas eso a esa persona, porque la declaración que he hecho, que Dios comenzó haciendo, hay una diferencia en la creación de las cosas. Todas las cosas, a excepción de una que no era una cosa, Dios la creó por la palabra. Hágase. Pero cuando se trata del ser humano, Dios no le dijo a la tierra, al pueblo de la tierra, hazte. No, agarró la tierra. Haga así, por favor. Con sus manos y de ese polvo de la tierra hizo al hombre. Pero hasta ese momento el hombre era una cosa, algo así. Le faltaba algo a ese muñeco, ese muñecote. Adán debió ser un tipo bello, ¿viste? Y Eva ni hablar. Bueno, Dios lo hizo, no lo iba a hacer así doblado. Le puso gracia y belleza. Lo que pasa es que el pecado nos echó a perder.
Lo puso feo. Pero él era una cosa allí. Porque el versículo dice que después que lo hizo, entonces sopló en su nariz aliento de vida. Entonces allí el tipo se sacudió. Yo me lo imagino, ¿no? ¿Qué soy yo? Y dice la conclusión de ese versículo, y fue el hombre un ser viviente. Nosotros venimos de la hechura de Dios, no venimos simplemente de la palabra de Dios. ¿Estás conmigo, verdad? Amén. ¿Entiendas eso? Estoy hablando de la creación hasta aquí. Así comienza Dios los tratos con el ser humano. ¿Cuál fue el primer trato? Hacerlo. Luego el capítulo 2, seguimos en el 2:15 al 17, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que la labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, instrucciones, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Ay, 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 porque el día que de él comieres, ciertamente te vas a desvivir. Esa es la palabra que ahora se está usando por muerte. Entonces, hasta ese día llegas. Entonces, aquí el Padre Creador está dando órdenes, instrucciones al estrenado, así lo escribí, al estrenado hombre. Se estaba estrenando. ¿Y cómo lo estrenaron? Con instrucciones. ¿Por qué? Cuando tú compras un artículo eléctrico, en la cajita que viene, instrucciones. En esta cajita venía alguien nuevo que no sabía esa cosa, en este caso ese ser viviente, cómo iba a trabajar y cómo iba a ser la vida. Así que Dios mismo personalmente, no le dio un librito, personalmente comienza a darle instrucciones. Ojo aquí, estén pendientes. No observamos en este pasaje respuestas de Adán. ¿Están conmigo, verdad? No hay diálogo, aparentemente. Simplemente Dios está diciendo esto, y Adán está allí. Vamos al capítulo 2, versículos 23 al 24. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y luego hay una pausa y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Quiero decirte que Adán vino con inteligencia incorporada. Porque él mismo fue quien dijo, mira, esta tipa la sacaron de mí, yo soy varón, mire cómo va la cuestión. Ahora ella es varona, 2 más 2, 4. El tipo era inteligente. Claro, Dios lo creó con inteligencia. Y dice, porque del varón fue tomada. Adán hace una declaración de bienvenida a su mujer. ¿Cómo la recibe? Chama, te vas a llamar varona. Porque de mí fuiste sacada. Esa declaración de amor y de bienvenida, mira, qué bueno es decirse palabras buenas, agradables. Luego Dios, el Padre Creador, escuchen bien, deja sostenida en esta declaración el sentido de la convivencia del hombre y la mujer. Adán nombró a su mujer y luego Dios habla. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa sentencia se la dio Dios a ellos ahora. No solo a Adán, sino a ellos. ¿Están conmigo? Aparentemente, en este breve pasaje, aparentemente existe un diálogo o una afirmación de Dios a la expresión de Adán acerca de Eva. Saltamos al capítulo 3, 1 al 5. Aquí viene otra cosa. Pero la serpiente era astuta. Caramba, salió la culebra, man. La bicha.
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, la serpiente habló, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Muchos diálogos comienzan con preguntas. Y muchas veces esas preguntas son sugestivas, son provocativas o provocadoras. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Se la sabía de memoria. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios sabe que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, mire la oferta, sabiendo el bien y el mal. Aquí encontramos un extraño diálogo que marcaría el inicio de la caída de Adán y Eva. La serpiente antigua y Adán y Eva, el diálogo. En este diálogo intencional por parte del adversario se le conoce como tentación. Digamos que es el inicio de esta máquina destructiva que se llama tentación. La tentación siempre va a ir acompañada de ¿qué? ¿Cuál es la intención? Generar dudas acerca del bien. ¿Es bueno lo que hago? ¿Es malo lo que hago? Seducción, manipulación, sobre todo engaño. Cualquier contenido de la tentación es engaño. Se utiliza el engaño para seducir. Y esto es tanto así que Jesús decía a los judíos, Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo y les gusta hacer maldades que el diablo quiere que hagan. Manipulación. Desde el principio, mire, está hablando allá, desde el principio él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo porque es mentiroso y padre de mentira. Así lo catalogó Jesús. Haciendo una relación importante, un puente que une lo que Jesús estaba diciendo con los hechos registrados en Génesis capítulo 2. Por eso la Biblia se corrobora a sí misma, se paga y se da el vuelto. Aquí llegamos al punto. Hay dos diálogos aquí. Hay un diálogo que es malo. No todas las veces los diálogos son buenos. Y uno entonces debe tener ese discernimiento para evitar conversaciones. De hecho, Pablo recomienda que evitemos conversaciones que no son buenas. Tengamos ese discernimiento para hacerlo. Aquí llegamos entonces al otro diálogo entre Dios y sus criaturas humanas. 3:8-13. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí se da otro diálogo, como ya lo he dicho, esta vez entre el padre y sus hijos. Fíjate que este diálogo se da después de la caída. Cuando este diálogo se da, ya ellos habían pecado, habían desobedecido.
Y hay una cosa importante, Dios sabía eso, lo sabía, claro. ¿Y qué está haciendo ahora al reunirse con ellos y establecer este diálogo? Pedir cuentas. Dios siempre va a pedir cuenta de aquello que Él ha instruido. ¿Están conmigo, verdad? Amén. Todo lo que está pasando en este diálogo y lo que se dio en el diálogo con la serpiente, se dio en función de instrucciones que Dios había dado. Y tú y yo hemos sido instruidos en la palabra de Dios. Esta mañana bien temprano le daba gracias a Dios. Yo no sé si usted da gracias a Dios por su vida, pero yo estaba dando gracias a Dios por mi vida. Que me ha puesto por años para instruir, para animar, para pelear con la gente. No, pero para ayudar a las personas a crecer. Para instruir. Y Dios ha hecho eso con nosotros, nos ha instruido. Y un día, ahora y más adelante, vamos a tener que dar cuenta por lo que hicimos y no hicimos. Recuerda, omisión y comisión. Lo que dejaste de hacer y lo que has hecho, pero contrariamente a lo que Dios ha establecido. Y aquí Dios está pidiendo cuenta. No te molestes cuando te pidan cuenta. Nosotros nos debemos a eso como organización, fundamentados en la palabra de Dios. Yo como pastor doy instrucciones y llamo, ¿qué pasó con aquello que te dije que hicieras? Nuestros ministros también trabajan en operaciones en la iglesia y tienen que pedir cuenta. Es decir, siempre en la vida vamos a tener que dar cuentas a Dios, al jefe, al esposo, a la esposa. Y hay que rendir cuentas. Lo que nos enseña este pasaje es que el Señor tenía comunión con Adán y Eva. De una manera muy natural. Iba allí al huerto. De hecho, el único diálogo que aparece objetivamente es el que hemos leído. Así que lo que parecía algo normal, la visita del padre a sus hijos, se convirtió en algo desastroso, terrible, terrible. Y a mí me llama la atención, estudiando este pasaje, que el contexto, es decir, capítulo 2, versículos 15 al 17 y capítulo 2, versículos 23 al 24, Dios Padre habla dando instrucciones y no aparecen respuestas de Adán y Eva. Simplemente Él dio las instrucciones. Pero no encontramos un pasaje que nos diga que ellos respondieron de una u otra forma. Por lo tanto, al diálogo que le damos y lo llamamos como tal, es al que objetivamente hemos leído. Es decir, en este pasaje del capítulo 3, 8 al 13, de manera objetiva, se da un diálogo. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Porque he subrayado las palabras de ese pasaje que me dicen hubo un diálogo. Por ejemplo, oyeron la voz, llamó al hombre, le dijo, él respondió, oí tu voz. Dios le dijo, hombre respondió, Dios dijo a la mujer y dijo la mujer. Hay preguntas, hay respuestas, de manera que sí hubo un diálogo, insisto en esta palabra, objetivamente. Hubo un intercambio de palabras, acompañada de preguntas, respuestas, acusaciones y excusas también. Entonces, quiero rápidamente, esta mañana no me alcanzó totalmente el tiempo, quiero rápidamente ahora revisar con ustedes el contenido del diálogo, que es otro tema. Ese diálogo entre Dios y los primeros seres humanos. ¿Qué pasó realmente allí? Los he enumerado. Primero, como te lo enseñé anteriormente, este diálogo se da después de la caída o el más grande acto de desobediencia de la historia de la humanidad. Así lo califico
porque realmente este acto de desobediencia nos afectó a todos. Eso no fue algo que los afectó a ellos dos, nos afectó a todos. Nosotros vivimos consecuencias terribles de ese acto. Por eso yo digo que es el más grande acto de desobediencia. ¿Y sobre qué? Bueno, sobre la pregunta, ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Esa instrucción fue violada y respetada. Y por lo tanto entonces allí se da un acto de desobediencia con sus terribles consecuencias. Segundo, hay una expresión que es del diablo. Y yo quiero hacerles este comentario importante. Hay dos maneras de referirse a la Biblia. Una general, que es, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Están conmigo, verdad? ¿Van bien? ¿Qué significa eso? Que toda la Biblia es palabra de Dios. ¿Están conmigo, verdad? Ok. La otra cosa es, la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Hay diferencias allí? Hay una general y una particular. Quiere decir que cuando el diablo habla en la Biblia, esa no es palabra de Dios, es palabra del diablo. ¿Están conmigo, verdad? Sí, porque se debate en términos del estudio de la Biblia como tal esas dos preguntas. Algunos aceptan la posición, la Biblia es la palabra de Dios. Y otros sencillamente dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios. Y lo dicen por el ejemplo que les he colocado. Indiferentemente de todo eso, lo que sí es cierto es que, aun siendo toda la palabra de Dios o contenga la palabra de Dios, ese contenido diferente a la palabra de Dios siempre va a ser algo permitido por Dios para que esté allí. ¿Están conmigo? Amén. Permisión, ¿para qué? Para que aprendamos. Una de las cosas que me encanta de la Biblia es que la Biblia no le oculta nada a nadie. David pecó, es mi amigo, pero ahí está, pecaste. No hay escondrijos en la Biblia. Bueno, estas palabras, los ojos de ambos se abrieron, se da en el contexto de la tentación. La forma en que ellos veían cambió totalmente. Eso se llama cosmovisión, que es cómo vemos la vida, el mundo. Para ellos, ¿cuál era su mundo? Era un mundo perfecto. Esa era la cosmovisión de ellos, perfección. No solamente al ver, sino al sentir, eran perfectos. Acababan de estrenarse, eran nuevos en la vida, sin pensar en qué tiempo ocurrió eso, en cuánto tiempo. Olvidemos eso. Una vez que ellos pecan, todo cambia. Su manera de percibir la vida era totalmente diferente. Ese impacto fue tan tremendo que afectó a la tierra como tal, a los animales, a la creación natural como tal. ¿Sí me están siguiendo, verdad? Estoy preocupado. Así que después de la caída, todo pareció peor. Hay una expresión nuestra, en nuestro español, que se contradice con esta que dice la Biblia. Le fueron abiertos los ojos. Nosotros lo usamos al revés. Cuando una persona no está haciendo bien las cosas, abre los ojos, ¿vale? ¿Cuántas veces te han dicho a ti eso? Sí, vale. Estás frente a un error y alguien te dice, pero abre los ojos, te van a engañar, te van a robar. Aquí en la Biblia es dejar de ver lo bueno, de percibir lo bueno, para percibir lo malo. Pero ya el daño estaba hecho. ¿Por qué? Porque hubo una decisión. Tercero, el diálogo comienza con llamar al hombre. ¿Dónde estás tú? Y la respuesta inocultable de Adán fue, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estas palabras dan como un proceso, una cosa detrás de la otra. Número 1, oyes la voz. Número 2, tienes miedo. Número 3,
estoy desnudo. Número 4, me escondí. De este diálogo aprendemos algunas cosas. Porque esa pregunta la podemos contextualizar hoy. Y Dios puede estar diciéndonos en este mensaje, ¿dónde estás tú? ¿En qué negocios andas tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Hay alguna palabra del Espíritu que nos está preguntando, epa, ¿dónde estás tú? ¿Acaso no nos ocurre cuando estamos en cosas que no son de Dios y hay una vocecita que nos dice, epa, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás tú? Esa pregunta es una pregunta que sigue en el ambiente, porque está relacionada con la conducta del hombre, y la conducta del hombre lamentablemente no siempre es recta, a veces hay desviaciones, y cuando vienen esas desviaciones, ¡epa! ¿Dónde estás tú? Hoy Dios puede estar preguntándole a alguien aquí, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? Esa palabra fuerte se escuchó en el huerto. Tuve miedo. ¿Sabes una de las características del pecado? Temor, miedo. El pecado genera miedo. Descubrieron que estaban desnudos ahora y ellos andaban chévere por ahí. El primer lugar nudista del mundo fue en Edén. Ahora hay playas de nudistas. Y era común para ellos, era totalmente natural, normal. Ay, pero ahora se vieron desnudos. Se avergonzaron. El pecado trae vergüenza, miedo y vergüenza. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace cuando una persona hace algo malo? Siente vergüenza. ¿Y qué hace a continuación? Levanta la alfombra y lo mete debajo de la alfombra. ¿Me están siguiendo? Y eso lo hicimos desde chiquito. No había nadie en la cocina y nos fuimos allá al pote de leche. Una cucharada. Y nos escondimos. Hay una anécdota familiar de mi hermano mayor que se robó la leche. Y entonces nos llaman a todos y nos hacen una investigación. Y el primero que llamaron fue a él, porque es el mayor. Y él dijo, yo no fui. ¿Y el bigote blanco de quién es? El tipo quiso esconder la cosa y dejó la evidencia. El bigote blanco, o sea, le quedó la cosa aquí, la apuradera para hacer el mal. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Nos escondemos las cosas. Hay un hombre allá en los tiempos de Josué llamado Acán, era un soldado. Y él agarró unas pertenencias muy costosas, un botín, y se fue a su tienda, abrió un hueco y allí metió todas sus cosas, escondió. Y eso fue un gran problema en todo el pueblo, saber quién era. Escondió su pecado. ¿Sabes? El que esconde su pecado no va a prosperar jamás. Probablemente ante la opinión pública, él no fue, pero él fue. No lo sabe nadie, pero Dios lo sabe. Y en algún momento de la vida, la historia nos enseña eso, en algún momento de la vida va a salir a flote ese mal. Estaba leyendo de un hombre que durante 40 años ocultó un homicidio en Estados Unidos. Y recientemente lo descubrieron. Lo que él creyó que estaba bien seguro, pues sencillamente en un momento apareció la verdad. Porque la verdad es irresistible. Siempre va a salir a flote. Ahora, vamos a tener siempre esta situación. Y nosotros debemos estar confiados. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15 sobre este asunto. Al contrario,
Cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Así que la tentación, el pecado, consecuencias. Número 4, Dios confronta a Adán y a Eva por su pecado. Viene un proceso de confrontación. Después del pecado, Dios va a confrontar de alguna manera. Rendir cuentas, ¿recuerdan? El pecado hizo que Adán sintiera miedo en la presencia de Dios y miedo a su voz. Desde allí, cada vez que se hace algo malo, se esconde. Hay dos preguntas que encierran confrontación en este pasaje. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? La segunda confrontación, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Juan capítulo 16, versículo 8 y 11 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es Jesús quien está hablando. ¿Y sabe de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Esto teológicamente es interesante, porque hay sectas por allí que niegan la personalidad del Espíritu Santo. Pero Jesús lo está corroborando aquí. Está diciendo no solamente que existe el Espíritu Santo como una persona, sino que habla de sus funciones. Va a redarguir, va a remover cosas. Por lo tanto, no podemos escondernos. Hay gente que ha hecho lo malo, se ha negado y al tiempo tiene que confesar porque a alguien le ha redarguido. Tienes que hablar, tienes que confesarte y no va a haber paz en el corazón de aquel que oculta el pecado. No va a ser feliz porque hay una culpa, hay una carga interna. Ahora, eso fue en ese momento, pero la Biblia nos habla de un final donde juzgará el Señor a la humanidad, de la confrontación final. Y ahí se va a enfatizar la importancia de la fe, el arrepentimiento, la conversión. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, bueno o malo. 2 Corintios 5:10 dice el apóstol sobre ese tiempo tan difícil, final. Qué bueno es llegar no al juicio final, sino al juicio a la iglesia, donde más bien seremos reconocidos por nuestras obras y sobre todo por nuestra fe en Cristo. Quinto, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Se denuncia aquí, se descubre al agitador, en este caso al tentador. Hay un diablo, no de cachito, casquito y colita que termina en punta de flecha. Eso es mentira, esa es la imaginación humana. Es un ser verdaderamente malo y feo que busca destruirte. Toca al que está a tu lado y el diablo te odia. El diablo te odia y te busca. Escúchame bien, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Primera de Pedro 5:8. Así que es una realidad. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, decía el apóstol Pablo, es una batalla espiritual. Esta parte me gusta porque aquí es donde viene lo que yo escribí como la distribución de la culpa. Cuando él confronta, entonces todo el mundo, yo no fui, yo tampoco. Entonces, la mujer, ¿qué dice? La serpiente. ¿Qué dice Adán? La mujer. Pero ahí, no solamente Eva escurrió la mancha, Adán también, pero entonces metieron en ese lío a Dios. Porque a Adán se le ocurrió decir, la mujer que me diste por compañera, me dio y comí. En otras palabras, en una deducción podemos decir, si no me hubieses dado a la mujer, yo no hubiese pecado. Ella fue la que me indujo.
Así que todo el mundo quiere echarle la culpa a todo el mundo. Todos contra todos. Falta de respeto. Allá atrás, me están escuchando todos, ¿verdad? Es palabra de Dios. Siempre, ¿qué vamos a hacer? Echarle la culpa a otro. Dice que cuando se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien, aparentemente. Nos excusamos con otro, culpamos a otro y siempre los buenos somos nosotros. ¿Sabes cómo se llama eso? Irresponsabilidad. Por eso heredamos esta materia negativa, irresponsabilidad. Nos cuesta ser responsable con nuestros hechos. Pasa en la iglesia. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Santiago 1, 13 al 15. Cuando de nuestros propios, o sea, no es otro, nuestros propios deseos que nos arrastran y dominan, somos nosotros mismos. Que el diablo nos pone la trampa y nosotros le comemos el dulce, bueno, eso es otra cosa. Están todos calladitos. 6, termino ahora. Finalmente, les voy a dar lo que no les di al servicio anterior. Finalmente debemos aprender de este diálogo es que ningún pecado se quedará sin consecuencias. No tengo tiempo para la lectura, pero les voy a dejar los pasajes. El primer castigo fue contra la serpiente. Fue la primera declaración de consecuencias. Capítulo 3, versículos 14 y 15. Ahí le tiró una maldición a la serpiente. Luego a la mujer, capítulo 3, versículo 16. Y hoy es Día del Padre. Pero la carga mayor fue para nosotros. El mayor castigo recayó sobre el hombre. Capítulo 3, versículos 17 al 19. Lean esos pasajes que les dejé. Y usted dirá, ay, pobre del hombre, ¿por qué tanto al hombre? Porque el hombre es responsable. Él era responsable de ese huerto y de los que habían en el huerto. Estaba leyendo un comentarista sobre eso y dice que Adán falló al no instruir bien a su esposa sobre esas circunstancias. Y por dejarla hablar, quien debió hablar con la serpiente debió ser Adán. Porque él conocía de primera mano las instrucciones iniciales. Hombres que están aquí, ciertamente somos la corona de la creación. Pero Dios nos ha entregado, por ser así, grandes responsabilidades. ¿Dónde están los hombres aquí? Tenían que haber dicho otra palabra. ¿Dónde están los hombres aquí? Pero cuando pecamos, somos quebrantables. Vamos a estar de pie, por favor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Dios es bueno. Quiero que pongas tu mano sobre tu corazón, por favor. Y ores después de mí. Voy a conducirlos en esta oración. Demos gracias al Padre. Padre, gracias te damos por habernos hecho, por venir de tus manos. Gracias. Gracias por Jesús, que es nuestra opción para salir de la maldición. Señor, hoy te pido perdón. Dilo fuerte, perdóname, Señor,
por todos mis pecados. Tú conoces bien mi corazón. Yo quiero que remuevas de él toda la suciedad. Quiero estar limpio delante de tu presencia para entenderte más claramente. Porque el pecado no confesado no me deja oírte ni entenderte. Hoy renueva mi vida, mi relación contigo, Señor. He aprendido hoy de las consecuencias terribles de la desobediencia. Te doy gracias. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre.